Está con nosotros Minú Tavares Mirabal, política, exdiputada del Congreso Nacional, líder de Opción Democrática y sobre todo mi amiga de muchos años, a quien quiero muchísimo. Así es un honor, Minú, tenerle. Gracias, un gusto. Y vamos a grabar por primera vez un programa en conmemoración de esta fecha tan importante y tan significativa para la familia, para tu familia y para ti de manera muy particular. Estamos hablando de que conmemoramos el día de mañana, un año más, ¿verdad?, de ese trágico acontecimiento que sucedió hace 64 años, que fue esa muerte que marcó no solamente al país, sino al mundo. Estremeció al país, pero estremeció al mundo y contribuyó a terminar con esos fatídicos 30 años que vivimos de dictaduras en el país. Las heroínas, las mártires, las mariposas. Hablemos un poquito de lo que para ustedes como familia, primero como acontecimiento ya, podríamos decirlo, histórico, ¿no? Lo que significó ese momento y luego lo que significó para la familia la muerte de las hermanas Mirabal, de tu madre. Y de mis tías. Y de tus tías. Bueno, José, muchísimas gracias por la invitación. Digamos que se cumplen 64 años efectivamente, porque fue el 25 de noviembre de 1960. Y también se conmemora este año, ahora, la decisión, el 25 aniversario de la resolución de Naciones Unidas que decidió declarar el día como Día Mundial para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Y esa fecha quizás me sirve para contestarte la pregunta, porque esa fecha fue fundamental en la diseminación de la conmemoración a nivel de prácticamente todos los países del mundo. Eso. Porque cuando las Naciones Unidas lo declara en el 1999, entonces eso se convierte en la otra fecha importante que tiene que ver con la lucha de las mujeres. La primera es la del 8 de marzo y esta es la del 25 de noviembre. Yo diría que quisiera también entonces reconocer a las mujeres latinoamericanas que fueron las primeras que pusieron la fecha en el mapa como un día importante para ser conmemorado por las mujeres latinoamericanas. En el 81, en Bogotá, se reunieron las feministas latinoamericanas en el primer Congreso de Feministas de América Latina y el Caribe. Y ahí fue donde propusieron la delegación dominicana, que estaba encabezada por Magali Pineda. Y entonces ellas propusieron que ese día, que se escogiera ese día, porque la violencia hacia las mujeres hasta ese momento era algo absolutamente del ámbito de lo privado. O sea, la gente sabía, conocía, pero se toleraba, no se permitía. Se visualizaba. No, la gente, o sea, fíjate tú que nosotros crecimos con un dicho en las familias donde decía de que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Y eso era lo que se imponía. Pero eso empezó a visibilizar esa tragedia que sufren nuestras sociedades. Yo siempre me preocupo por aclarar, porque es muy importante, que la lucha de las hermanas Mirabal fue una lucha de carácter político. Claro. O sea, ellas fueron militantes políticas. Independientemente, ya que sea. Y en esa época todavía no, y mucho menos en la República Dominicana, es decir, había un feminismo que sí ya tenía manifestaciones, incluso una gran dominicana como Camila Enríquez Ureña había escrito un libro que se llamaba El feminismo y otros temas. Pero eso no se conocía en el país.
bueno, en el país se conocía muy poco, porque aquí no había acceso a libros, no había acceso había una represión del pensamiento, exactamente, pero ellas no tuvieron la oportunidad, por lo tanto no podemos decir las hermanas Mirabal eran feministas. Exacto. Porque yo no dudo que a esta época hubieran militado también en todas esas causas, porque ellas luchaban por una sociedad más justa, luchaban por una sociedad más igualitaria, por una sociedad donde se respetaran los derechos de todos y de todas. La discriminación que pudieron sufrir ellas no, exactamente. En algún momento, el caso de Minerva, pero fueron eso, luchadoras políticas. Quería estudiar la exclusión. Luchadoras políticas, exactamente. Entonces, yo creo que siempre que he sufrido el sentimiento de la pérdida o que lo ha sufrido nuestra familia, nos sentimos, ya no encuentro el término exacto, porque nada compensa la pérdida de tu madre, de tus tías, de tus padres, y menos de la manera criminal, horrenda como ocurrió. Pero tú dices, bueno, ellas estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. Del riesgo. Exactamente, ellas sabían lo que estaban haciendo y decidieron hacerlo de todas maneras, ¿no? Sus vínculos políticos, su militancia. Fíjate que todo el mundo le decía a mi mamá, Minerva, te va a matar, Trujillo te va a matar. Mi abuela le decía, Minerva, te va a desricar. Y ahí está la frase famosa de ella. Y ahí ella le contestaba siempre, bueno, si me mata, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Exacto. Y tenía mucha razón, porque fíjate, aquí estamos hablando y recordando su ejemplo y reconociendo cómo ese ejemplo pues se ha convertido en una inspiración para la lucha de otras mujeres en el mundo entero. Así que por eso yo pienso siempre que si ese sacrificio sirve para evitar una sola muerte por violencia en el mundo, ellas dirían que valió la pena. Dirían eso. Las actividades que se desarrollan no solamente en el país, hay un día en que todo el mundo habla de ese trágico día del 25 de noviembre del año 1960, y se celebran diversas actividades, sobre todo en Salcedo, en la provincia hermana Mirabal, y a nivel internacional. Yo sé que el tiempo no te da para la demanda que tiene, de que tiene que salir fuera del país, participar en eventos, aquí estar presente. Y creo que ahora también se agrega el hecho de que Patria iba a cumplir hubiera cumplido 100 años. Exacto. Habría cumplido 100 años el 27 de febrero de este año. Entonces, todo el año, hasta el próximo 27 de febrero, las actividades de la Casa Museo y de la Fundación Hermanas Mirabal han estado dedicadas precisamente a crear... Desde el 27 de febrero del 2024 a este próximo 27 de febrero. A recordar especialmente esos aportes de Patria que fueron muy, muy importantes en esa historia, porque a veces, claro, las militantes políticas directas fueron Minerva, que fue fundadora del movimiento y de hecho estuvo propuesta para que presidiera el movimiento, y María Teresa también. Pero hablamos del movimiento 14 de junio, del movimiento revolucionario 14 de junio. Pero Patria prestó su casa para que se hiciera esa primera reunión del movimiento, en primer lugar. Y además en esa casa se encontraron las pocas armas que ellos llegaron a poder conseguir. En esa casa ella y sus hijos también se pusieron a armar pólvora y hacer lo poco que podían con lo que consiguieron para poder combatir la tiranía. Y por esa razón, esa casa la destruyen. Tan pronto el movimiento se descubre, y se descubre que ahí se había llevado a cabo esa reunión preparatoria de la reunión oficial
de Mao en la casa de Charlie Bogart al día siguiente. Entonces ahí le incautan la casa, se la destruyen, le entregan después del asesinato, le entregan como premio a Trujillo, le entrega como premio a Licinio Peña Riera, se la da como premio por el asesinato. Es. Y esa casa de Patria, lo que hace a Licinio, porque el rechazo como quiera se sentía muy fuerte en la comunidad de Conuco, donde ella vivía entre los vecinos y todo eso, que él desbarató la casa, solo dejó las columnas y se llevó para Santiago la madera, que era madera de caoba, se la llevó y le construyó una casa a un amante que él tenía en Santiago. Que el pueblo de Santiago, en un acto de justicia popular, cuando se da a conocer el crimen y la gente sabía que eso, y cuando viene el juicio, la gente sabía, el juicio contra los asesinos, sabía de eso y sabía que esa había sido la casa que a Licinio Peña, el que dirigió el operativo de asesinato, él lo sabía y la gente lo sabía, y entonces fueron y le quemaron esa casa a Licinio en una manifestación popular a principios de los años 60. Esa fue Patria la gran solidaria que no tenía que ir, que mi abuela les rogó que no fuera. Le dijo, Patria, pero es un riesgo porque su esposo Pedrito estaba preso aquí en la capital y ella había venido el jueves a visitarlo en la cárcel aquí. Y había venido con el chofer que se llamaba Joaquín Baló, que era el chofer que las llevaba todas las semanas a verlos a la cárcel. Y entonces sí, exactamente. A la provincia. A Puerto Plata. Y por eso él viene, trae a Patria aquí. Cuando Patria regresa, le dice, bueno, yo mañana entonces no voy a poder ir a Puerto Plata con ustedes. Y ellas entonces van a hablar con el dueño del jeep, que era René Burnigal, un vecino de la familia, y ellas van a hablar con él y le dicen que si le puede prestar el jeep, y él les dice, ok, pero hablen con el chofer. Exacto. Y el chofer, que también sabía el riesgo que eso implicaba, que corría, valientemente, solidariamente, comprometidamente decide ir con ellas. Esa es la historia del chofer de Rufino de la Cruz. Rufino de la Cruz. De Rufino de la Cruz Isla, que trabajaba con René Burnigal. Esa es la historia, y es la historia también, la estoy contando por eso del centenario de Patria. O sea, Patria estaría cumpliendo quizás 100 años de vida si la suya no hubiera sido truncada a los 36 años. Vamos a hacer una pausa con tu anuencia y retornamos en breve esta interesante conversación contigo.